qué relación hay entre el ver, el exponer y el sacrificio. Uno de los sacrificios más escalofriantes y que ha dado más tinta para escribir ha sido el sacrificio de Abraham, ¿no? Este sacrificio tremendo, ¿no? que Dios le pida a un padre que sacrifique a su hijo, no produce sino, como diría Kierkegaard, temor y temblor. Hay dos variaciones que quisiera reseñar sobre esta relación entre el sacrificio y lo expuesto. Una variación se la debo a Derrida, y Derrida habla en un texto, uno de los últimos textos que escribe antes de morir, y se pregunta qué pudo haberle dicho Dios cuando Abraham sube a sacrificar al hijo. ¿Qué pudo haberle dicho? Porque no hay reseñas, no se sabe qué le dijo. Dice Derrida que Dios pudo haberle dicho a Abraham, abre comillas, pero ante todo sin periodistas. ¿Sí? Es una solicitud iconoclasta que apela a la confidencialidad, al pacto secreto. Cualquier traición a esta reserva hubiera hecho lo que efectivamente pasó, y es que el sacrificio o el intento de sacrificio fue público, fue visible, fue televisible, incluso televisable, ¿no? De hecho, estamos hablando de él. De hecho, hay miles de representaciones visuales sobre el sacrificio de Abraham. Luego, los periodistas estuvieron allí, ¿sí? Segunda variación, la variación de Kafka, que es también muy interesante. Kafka también se pregunta por el sacrificio de Abraham y plantea que Abraham decide no asistir a la cita que le puso Dios a sacrificar a su hijo. Pero no asiste no porque tuviera una crisis de fe o porque tuviera algún tipo de reparo ético con respecto a sacrificar a su hijo, sino que no asiste a la cita porque Abraham considera, dado su estado lamentable, repugnante, los trapos, los harapos con los que está vestido él y su hijo, considera que no está presentable, ¿sí?, para efectuar el sacrificio. No está presentable porque él sabe muy bien que ese rito y ese sacrificio, por definición, tiene que ser visible, tiene que ser televisable. Todo el mundo va a saber de él, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo hablará de él. Presentable, entonces, también en términos de la presencia, del presente de la transmisión, del vivo y en directo, traído al mundo de la presentación. Esta exigencia que hace Dios puede parecer bastante cruel, ¿no? Y sucede que a veces a Dios como que se le va la mano, efectivamente. A veces no sana las heridas, ¿no? A veces la herida queda abierta para siempre. Hay un texto muy bello de Knut Hamsun, de su novela El hambre, que dice así, comillas: Dios había metido su dedo en la red de mis nervios y discretamente al pasar había embrollado un poco los hilos. Dios había retirado su dedo y en él habían quedado fibras y finas raicillas arrancadas a los hilos de mis nervios. Y en el sitio tocado por su dedo, que era el dedo de Dios, había un agujero abierto y en mi cerebro una herida hecha por el paso de su dedo. Pero después que Dios me tocó con el dedo de su mano, me dejó tranquilo y no volvió a tocarme, ni permitió que me sucediera ningún mal. Me dejó ir en paz, pero me dejó con el agujero abierto. Dios entonces, cierro comillas, Dios entonces tiene manos de cirujano. Su gesto es el de abrir, separar, disecar, que es la misma táctica del buscador de sentido, que es la misma táctica también del camarógrafo,
¿no? Abrir la imagen, abrir el cuerpo. Para esto no se puede optar y no se puede obrar con una violencia irracional. Hay que entrar sin destruir, por puro método y disponer del tiempo. El ingreso es operativo, ¿no? Como dice Benjamin, se adentra hondo en la textura de los datos. Benjamin entonces nos aclara que estamos ante una tarea de sensibilidad y de entendimiento, de delicadeza y de audacia, cualidades que no rivalizan entre sí, sino al contrario se potencian mutuamente. La obra abierta de la que habla Umberto Eco no sería lo mismo entonces que una imagen abierta. No se trata de la obra polisémica que juega y permite una multiplicidad de interpretaciones. Estaríamos más cercano del sentido que le da Aby Warburg, donde en estas obras, en estas imágenes abiertas, lo que se reúnen son símbolos y síntomas, saberes y no saberes, metáforas y metamorfosis, conceptos y fantasmas, razón y monstruos. Imágenes que se revelan, pero a la vez se revelan con B larga, revelan y revelan, ¿no? Las imágenes se abren y se cierran al mismo tiempo. Pues es el gesto propio de la imagen ese, abrir, disponerse, presentarse para establecer un flujo entre el adentro y el afuera. Imágenes que funcionan entonces como muchos de estos relicarios que tenemos expuestos en esta exposición, donde se exponen partes del cuerpo, o estos ostensorios donde se exponen las hostias, que son a la vez tecnologías de la mirada y tecnologías del dispositivo de exposición. Las heridas y los estigmas de Cristo se nos presentan como bocas húmedas o sexos femeninos abiertos, heridas boquiabiertas que balbucean invitando a entrar en ellas. Si las imágenes y los cuerpos nos invitan, nos acogen, nos alojan, ¿tenemos entonces ojos para entender o tenemos suficientemente entendimiento para ver? Quizás esa es una de las grandes paradojas y de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué estamos en capacidad de ver? ¿Qué estamos en capacidad de entender a través de ese mirar?